Distrito 2 pasa a vosotros desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Sus hermanos de la congregación Piedra Angular les comparten este momento de alabanza con ustedes, sabiendo que a la distancia podremos estar unidos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites tu presencia todos los días y a cada instante, y es la más grande de las bendiciones que tú nos provees. Esta presencia, Señor, se hace todavía más sentida cuando nuestra fe se une con hermanos que la comparten. Esta presencia se hace más palpable, Señor, cuando en congregación, a pesar de la distancia, podemos recordar este día como el día de reposo que tú has dispuesto para descansar en ti nuestras cargas. Permite que esto sea una realidad, que además de alabarte y bendecirte porque tú lo mereces, podamos, Señor, ser alimentados de tu palabra y que podamos ser fortalecidos con ella. Y que también, Padre, no solamente se convierta en una reflexión que nos ayude, que nos impulse, sino que a través de la unción de tu Espíritu Santo podamos llegar al compromiso y llevar a la práctica aquella enseñanza que tienes para nosotros en esta mañana. Te pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor, sabiendo que es tu disposición hacia nosotros, que es tu buena voluntad para cada uno. Así que nos ponemos delante de tu presencia, nos abandonamos en tus manos en el nombre supremo y sublime de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Hermanos, adoremos a ese Dios que es real en nuestra vida. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero esto sé, y sé que es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, pues mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero esto sé y puedo compartir, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. La siguiente alabanza que vamos a cantar nos invita a ponernos a la presencia de Dios y disponer nuestra vida en las manos del maestro, ese maestro carpintero que seguramente hará la buena obra en nuestro corazón, en nuestra vida, y como dice la Escritura, no la dejará inconclusa, porque el que empezó en nosotros la buena obra la culminará. Vamos a alabar al maestro de maestros. Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar, cómo expresarte sin palabras. Me muero si no estás, el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad,
repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, ahí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero, mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que ahí he de estar. Al taller del maestro vengo. Ay de aquellos días que hizo frío y el sol no apareció, cuando el talento no lo es todo y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido. La vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro ahí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, ahí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero, mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que ahí he de estar. Al taller del maestro vengo. Al taller del maestro vengo. Al taller del maestro vengo. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, a partir del versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro, este evangelio, esta promesa, en vasos de barro, este barro que somos nosotros. El gran tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, así que a su nombre gloria. Nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él ahí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él ahí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir, y a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él ahí, con nadie tener podré. A solas con Jesús, un canto clásico que ha acompañado nuestra fe muchísimos años. Y cuando sabemos que nuestro Dios es real, a pesar de las dificultades que nos presenta la vida cotidiana, podemos decir que delante de su presencia podemos continuar, podemos decir aquí estoy. Y eso es lo que dice nuestro siguiente canto. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy.
porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Para ti. Antes de iniciar con nuestro estudio de esta mañana, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a decirle al Señor que Él es nuestro Rey, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Padre, te damos muchas gracias porque nos has regalado tu presencia a lo largo de todos los días de esta semana, hoy de manera especial. En la alabanza hemos sentido, Señor, nuestra profunda necesidad de ti. Y ahora, Señor, con este corazón contrito delante de ti, humillado delante de ti, reconociendo nuestra debilidad y nuestras faltas, nos queremos poner como barro en tus manos, como esa madera que el maestro carpintero puede tornear, que puede modificar hasta hacer un tesoro en vasos de barro que te glorifiquen solamente a ti. Gracias por este momento, Señor, gracias por ser nuestro Rey y gracias por invitarnos a este reino, que seamos, Señor, ciudadanos de este nueva forma de vida a la que tú nos has invitado, y te damos muchas gracias por ser nuestro Rey y te lo agradecemos todo en el nombre de aquel que lo ha hecho posible, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren, de que todos te adoren, de que todos te adoren. Buen día, hermanos, que disfruten de esta escuela sabática.
Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Es una bendición encontrarnos nuevamente a través de estos medios. Yo agradezco infinitamente a Dios por darnos esta oportunidad, hermanos, y porque ustedes se dan la oportunidad también en casa de conectarse y de juntos poder tener una reflexión más en la palabra de Dios. En esta ocasión, acompañados con la reflexión de la escuela sabática que corresponde al día de hoy, que lleva por título Ciudadanos de dos Reinos, lección número 8. Agradecemos de antemano también a nuestros hermanos del ministerio que nos antecedía, que en la alabanza nos guió a nuestro Dios y que nos ha ido preparando también con la alabanza a nuestro Dios, hermanos, para tener este encuentro con Él a través de la palabra. Así es que, hermanos, sean todos bienvenidos a esta transmisión, siéntanse cómodos allá en casa, no demasiado para que no se duerman, hermanos, y bueno, iniciamos sin más preámbulos. Lección número 8, hermanos, Ciudadanos de dos Reinos. Y la lectura que nos propone, hermanos, está en 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 4, y quiero compartírselos para poder ir tomando contexto de esta escuela sabática, hermanos. 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Explorar las responsabilidades que tenemos los discípulos de Cristo, hermanos, al ejercer nuestra participación ciudadana a fin de promover la paz, que es el bienestar y la justicia en la sociedad, es el objetivo de esta mañana. Así es que vamos a enmarcarnos en ese objetivo, hermanos. La responsabilidad que tenemos como discípulos de Cristo al ejercer esta participación ciudadana. ¿Cómo ejercemos esta participación ciudadana? Bueno, lo vamos a estar platicando en el desarrollo de la escuela sabática. Sin embargo, hermanos, les advierto de una vez, no nos vamos a adentrar mucho con respecto a la cuestión de la política o como entendemos política, yo creo que hoy, sino que vamos a ir sacando algunas pautas de ahí para poder conectar con una política, pero desde una propuesta evangélica, una política, pero desde una perspectiva bíblica, hermanos, que yo creo que es necesaria y que creo que como iglesia tenemos que empezar a vivir y a proponer. Quiero compartirles lo que nos dice el escritor en la introducción de la escuela sabática. Los discípulos de Cristo, hermanos, tenemos la particularidad de pertenecer a dos ciudadanías. La primera, hermanos, nos vincula a nuestro origen terreno. Formamos parte de un país el cual nos ha visto nacer o nos ha adoptado. Algunos de los que están aquí, miembros de nuestra denominación, hermanos, han nacido en otros países, pero ahora están acá, ¿no? Entonces nuestro país los ha adoptado, en el cual crecemos, nos desarrollamos y realizamos en la medida en la que las circunstancias lo permiten. Formamos parte de una sociedad, una polis. Esto es lo que significa, ¿no? Como decían los griegos, de cuya palabra se deriva el concepto de política. En tales condiciones, como ciudadanos gozamos de derechos y contraemos obligaciones que están estipulados en las leyes que derivan de la Constitución. Estos son los resultados de un largo proceso de trabajo en el que los legisladores han establecido como ley aquello que pretende ayudar a que no vivamos en la barbarie, sino que podamos coexistir con otros seres humanos de manera libre y segura, cuidando que cada uno tenga garantías mínimas para que se desarrollen en un ambiente de paz. Esto no siempre ha sido así, hermanos. Antiguamente las naciones no se guiaban bajo estos principios. Se podría considerar que esta manera de ver la política es nueva y sus principios se remontan a los años de 1789 con la Revolución Francesa, hermanos. A partir de este movimiento surgieron las naciones democráticas bajo los principios de igualdad, libertad y solidaridad. Esto fue bueno porque colocó a la humanidad en una nueva era que planteaba mejores condiciones para que cada persona viva con dignidad y goce de mejores oportunidades para su desarrollo. No obstante, que llevamos más de 200 años desde que se inició este proceso, la humanidad continúa experimentando situaciones no pocas, hermanos, de injusticia, de opresión y de deshumanización.
Y los ideales de paz, de justicia, libertad, igualdad y solidaridad todavía, hermanos, están muy lejos de verse realizados. Aún más, la igualdad y la justicia desde la perspectiva de Dios, hermanos. Creo que esa aún todavía nos aleja todavía más. En buena medida, la política, hermanos, tiene mucho que ver con ello. Y la segunda nacionalidad, hermanos, o la segunda ciudadanía con la cual nosotros contamos es nuestra pertenencia al reino de los cielos. Y esta ciudadanía está configurada de una manera distinta, pues es gobernada por el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo como Rey, y su voluntad, hermanos, es el equivalente a su constitución. En consecuencia, el pueblo que se forma bajo el reinado de Dios y las relaciones entre sus ciudadanos se basa en valores más altos y eternos. Ahora bien, la condición de doble ciudadanía, hermanos, nos coloca a nosotros como discípulos de Cristo en una constante tensión entre ambas realidades. Por un lado, el reino de los cielos invita a una forma de vida ideal que rebasa por mucho los estándares propuestos por la ciudadanía terrena. Y por el otro, nuestra vida cotidiana, hermanos, se realiza en medio de una realidad determinada por el pecado, que nos desafía a ir constantemente contracorriente. Como discípulos de Cristo, entonces, hermanos, somos llamados a vivir nuestra ciudadanía terrena como ciudadanos del reino de Dios. Conscientes de esta constante tensión, hermanos, es importante saber cómo hemos de seguir a Cristo al ejercer nuestra participación ciudadana y nuestra relación con el Estado. Y aunado a esto, hermanos, quiero compartirle algo que estuve investigando con respecto a qué se puede entender como política. El significado de lo que es política refleja que está en una actividad ejercida por un grupo de personas destinadas a tomar una serie de decisiones para cumplir con objetivos. Además, se puede decir que la política es una manera de ejercer el poder y lograr mediar las diferencias que se presentan entre partes, en lo que se refiere a intereses sociales en particular. A lo largo de la historia, la política ha constituido una serie de actividades organizadas por los sistemas, muchos de ellos con caracteres totalitarios, donde un mandatario o grupo reducido imponían sus criterios y tenían el control de la sociedad. En la actualidad, la política se ha pasado del ámbito general a los países, a las diferentes esferas de las actividades humanas, materializándose de distintas formas. Es decir, las organizaciones sindicales, las no gubernamentales y los centros de estudiantes forman parte de los espacios donde sus integrantes tienen un interés común. Se agrupan y organizan bajo ciertas formas y aplican el significado de política a otra escala. Y bueno, quiero invitarlos ahora para que podamos ir entrando a lo que es el análisis de esta mañana, hermanos. Y entonces, el punto número 1 de análisis es buenos ciudadanos. Nuestra primera posición, hermanos, al respecto de la relación entre las dos ciudadanías es la de conocer que la autoridad terrena es algo establecido por Dios y por lo tanto es importante sujetarnos a ella. Romanos capítulo 13, que quiero compartírselos, hermanos, versículos del 1 al 5. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.
porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar lo que hace malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. Y yo creo que desde aquí, hermanos, vamos a empezar a partir con respecto, no solamente en el ámbito de cumplir con nuestras obligaciones en nuestra ciudadanía terrena, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? O cuál es el objetivo por el cual nosotros cumplimos con ciertas leyes, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo así lo pensé, no sé si a usted le pasó, hermanos, pero cuando de joven o cuando de niño, yo observaba la ley de Dios, yo me acercaba al texto bíblico, pero con miedo, porque me enseñaron que si yo me portaba mal, Dios me iba a castigar. Y entonces yo hacía todo lo que me decían, no faltaba los mandamientos tal y como me los enseñaron hasta en ese tiempo, porque yo tenía miedo de ser castigado. Pero no disfrutaba, hermanos, no tenía una plenitud en ese sentido. Cuando nosotros entonces cumplimos con las leyes, cuando nosotros entonces cumplimos con las normalidades o con las normatividades que se nos son dadas, hermanos, una de las invitaciones que queríamos aquí es hacerlo para tener una plenitud de vida. Y así no vamos a tener la conciencia, no vamos a tener como que una carga de conciencia de que hice mal y entonces me van a venir a buscar. Esta sujeción, hermanos, involucra primero orar por quienes nos sujetamos, ¿no? Por nuestras autoridades, sean autoridades gubernamentales o sean autoridades eclesiales, hermanos, dentro de nuestra iglesia. Obedecer las leyes y pagar los impuestos. La pregunta que nos hace, ¿cómo se encuentra usted con relación a estas instrucciones? ¿Cuánto se dedica a su iglesia? ¿Cuánto se dedica a orar por las autoridades? ¿Qué tanto conoce usted de la Constitución y declaraciones universales de los derechos humanos? Oiga, ¿cuál es el artículo de la educación? Híjole. Déjeme revisarlo. Sí, no me sé de memoria todos los artículos. Artículo 3, el de la educación. Artículo 123, el del trabajo. Lo más básico, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? No lo tengo el dato. ¿Y te sabes los artículos de la reforma energética? No tengo el dato. La verdad es que no, porque volvemos a lo mismo. El trabajo que tanta falta hace en nuestro país, ¿cuál es el artículo? Nuestro trabajo, pues bueno, el tercero, ¿no? Pero el trabajo que nos hace falta. No, el tercero es de la educación, Sí, digo, el artículo del trabajo. Ah, el 7. No, no es el 7. Ay, perdón, el 8. El 8 tampoco. Del trabajo. ¿Cuál es el artículo de la educación? No te puedo decir a nivel detalle. No, nada más el número, sin detalle. Pues no, la verdad es que no tengo el número exacto. ¿El del trabajo? No. ¿De la reforma energética? El número exacto de cada uno de los capítulos no lo tengo, te mentiría. A usted le decimos que los artículos relacionados con la reforma energética son el 25, el 27 y el 28. ¿Y ustedes como legisladores sí la conocen bien? No necesariamente. ¿Cuál es nuestra última constitución? ¿De qué fecha data? Bueno, precisamente el 5 de febrero vamos a tener la celebración de nuestro centenario. ¿De qué año? 1857. No se preocupe, se equivocó nada más y nada menos que por 60 añitos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Yeah, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are.
Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Usted, hermano, ¿qué opina al respecto de lo que acabamos de ver en los videos? ¿Qué tanto conoce usted, hermanos, la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Por favor, ahí comente. ¿Qué sabe con respecto? Es más, quiero aquí agregar otra pregunta, hermanos. ¿Usted sabe, usted conoce la visión y la misión de la Iglesia de Dios Séptimo Día? Si la conoce, escríbala aquí, hermanos, la misión y la visión que tenemos como iglesia. La sujeción, hermanos, no es solo una sujeción a las personas que hacen un buen trabajo, sino también si hay un gobernante que a lo mejor no nos cae, no nos pasa, pues inclusive ahí, hermanos, nosotros tenemos que mostrar un carácter cristiano. Primera de Pedro 2, 17 nos menciona algo interesante, hermanos, que quiero compartirles. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimiento injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engañado en su boca. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Y aquí, hermanos, quiero recordar un poco lo que sucedió con José. José tenía sueños, hermanos. José tenía anhelos, sin embargo, de repente se vieron truncados y fue víctima de la injusticia. Ustedes saben la historia de José. Fue llevado, fue cautivo, fue puesto en la cárcel. Conocemos la historia, hermanos. Sin embargo, él no perdió sus sueños, él no perdió la esperanza, y Dios le hizo caer en gracia porque él sabía que era justo. Él sabía que no había cometido ningún pecado, no había hecho algo que no estuviera bien. Y fue encarcelado, pero Dios le provee y llega a ser uno de los principales en Egipto, hermanos. Y fue una gran bendición para el pueblo de Israel. Entonces, si nosotros nos encontramos en algún momento, hermanos, en una situación o circunstancia similar a la de José, pues yo creo que orar a Dios para que nos dé sabiduría y poder enfrentar esas circunstancias cuando nos toca tener que dar la cara contra personas que son prepotentes en los gobiernos e inclusive en nuestra congregación, ¿no? En nuestra denominación, hermanos. Ahí a veces, o habemos, me cuento, ¿no? Pastores o ministros que somos prepotentes y queremos imponer.
E inclusive ahí, hermanos, ustedes nunca tienen que perder la cordura como creyentes y poder enfrentar sabiamente. Esta regla, hermanos, tiene una excepción, lo que platicábamos hace un rato, de guardar un respeto inclusive a aquellas personas que se portan mal. Solo se debe resistir, hermanos, a la autoridad cuando lo que se pide es deliberadamente opuesto a la voluntad de Dios. Hechos 5:29 nos dice que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. Y se me viene a la mente el capítulo 3 del libro de Daniel, donde se nos relata a 3 varones, a 3 jóvenes, que se les estaba imponiendo, hermanos, para que ellos abandonaran totalmente sus principios. El hecho de que a ellos se les invite a adorar a otra imagen, a lo mejor nosotros lo vemos así textualmente y decimos, bueno, pues nada más iban a irse a postrar ante la imagen, ¿no?, que había creado el rey. Pero no era eso, hermanos, solamente esa invitación que se les estaba haciendo a estos varones no era solamente postrarse, eso era lo más sencillo que ellos podían hacer. Pero a lo que se les estaba invitando realmente era abandonar totalmente su identidad como varones que pertenecían al pueblo de Israel. Y olvidar su identidad, dejar su identidad era dejar los principios con respecto a Dios, era abandonar todo lo que les habían enseñado bueno, todo lo que les habían enseñado correcto, y era abandonar todo eso para adherirse a una cultura, para adherirse a algo totalmente opuesto a lo que es la propuesta de Dios para la vida del ser humano. A eso es a lo que les estaban proponiendo, y ellos definitivamente dijeron no. Nosotros preferimos ser quemados antes que dejar todos estos principios. Y me llama la atención, hermanos, algo importante en este relato de estos varones, porque ellos no dijeron, Dios nos va a salvar y por eso no te vamos a adorar, no, o no vamos a adorar, sino que ellos dijeron, mira, nosotros tenemos la confianza de que nuestro Dios a quien adoramos nos va a salvar, pero aún y si no nos salvara, aún y si Él no se manifestara en este momento, nosotros de todas formas no vamos a adorar. Aún y aunque Dios no nos salve, no vamos a negar, no vamos a dejar nuestros principios que hemos aprendido. Muchos de nosotros, hermanos, nos olvidamos todos los principios. Si hablamos en materia de política de lo que conocemos ahora, hermanos, vemos a candidatos y de hecho ya se acercan las elecciones para el próximo mes, hermanos. Estamos hablando de aproximadamente 15 días y vamos a estar ahí todos ejerciendo nuestro derecho al voto. Y vemos muchos candidatos con propuestas muy buenas. Es más, algunos de nosotros inclusive ya tenemos en las puertas, bueno, yo no, hermanos, pero algunos empiezan a poner en sus puertas algunos carteles con respecto a cierto partido político o con respecto a cierto candidato por amistad, porque le conocemos o conocemos a su familia, entonces damos como que ese apoyo, ¿verdad? Y no estoy en contra de eso, hermano, usted es libre de hacer lo que usted desea, ¿no? Sin embargo, cuando vemos las propuestas que los candidatos tienen, a mí me parecen muchas veces muy, muy buenas, pero no conocemos el contexto que hay detrás, ¿no? El equipo de trabajo, el partido que a lo mejor los está respaldando, la ideología que a lo mejor puedan tener estos, hermanos. Y muchas veces eso corrompe. Comprometidos con la realidad, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 9. Quiero invitarlos a que vayamos allá, hermanos. Permítanme tantito, que no lo encuentro. Mateo 5, versículo 9. Tenemos todo un podríamos pasarnos horas y horas, hermanos, hablando de este capítulo de Mateo. A mí en lo particular me encanta mucho, sobre todo esta parte de las dichas o las bienaventuranzas, como le conocemos. Y versículo 9 específicamente dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que procuran la paz,
porque ellos son llamados hijos de Dios. Además, hermanos, de la sujeción a la autoridad, los creyentes estamos llamados a realizar acciones deliberadas para procurar que el Estado, hermanos, haga lo que es correcto, lo que es justo y lo que es bueno. Para ello, hermanos, es necesario que cumplamos con nuestro papel de ciudadano como promotores de la paz. Pero, ¿qué es lo que nosotros como creyentes podemos proponer? Y quiero compartir en este punto, hermanos, algo que me gustó mucho de un escritor, un teólogo, Juan Stam. Escribe un análisis, o más bien una reflexión con respecto a la política según el corazón de Dios, hermanos. Y quiero compartirles lo que dice Juan Stam. Número 1, dice Juan Stam, la política según el corazón de Dios es política en pro de la vida. En pro de todos, hermanos, de la vida de todos. Aquí no solamente estoy hablando con respecto a la vida del ser humano, sino también inclusive a la vida de nuestro medio ambiente. Y tenemos varios pasajes que aquí se los voy a ir poniendo, hermanos, para que ustedes los puedan ir buscando. Esta política, hermanos, del corazón de Dios es una política en pro de la vida. El proyecto de José en Egipto, hermanos, es un ejemplo. Deuteronomios 30:15, Salmos 16:11 nos hablan de la senda de la vida, hermanos. Dios considera valiosa la vida de los humanos. Vida y muerte en el Evangelio de Juan. El capítulo 10 del Evangelio de Juan, hermanos, versículo 10, dice: he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Apocalipsis, hermanos, nos menciona el caballo negro, muerte por hambre, caballo rojo, que es la guerra, la sangre, árbol de vida, espíritu de vida, libro de vida, río de vida, agua de la vida. El siguiente punto, hermanos, que propone este varón es: la política según el corazón de Dios es política en pro de la igualdad y de la equidad. Por ejemplo, el año sabático allá en Deuteronomio, hermanos. El año del jubileo en Levítico 25. Las leyes socioeconómicas que también vemos mucho en los ejemplos bíblicos, hermanos. Se practicaba cuando Israel era obediente, cuando no sabían que estaban desobedeciendo. Jeremías 34. El Pentecostés, Hechos 2 y 4, hermanos. Sin jubileo no hay Pentecostés. El proyecto final de la misión de Pablo en 2 Corintios 8:13. Y en Apocalipsis, hermanos, todos seremos reyes y sacerdotes. Riqueza prostituida por la ramera, ahora compartida entre todos, hermanos. La siguiente propuesta, la política según el corazón de Dios, es una política en pro de la justicia. Bíblicamente, hermanos, la justicia no es neutral, sino defiende al débil y al pobre. Conocer a Dios, hermanos, es practicar la justicia. Luego nos dice Mateo 6:33, que yo creo que muchos de nosotros no lo sabemos: buscad el reino de Dios y su justicia. Hágase tu voluntad en la tierra. ¿Sí? Esa voluntad que se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. El que hace justicia es nacido de Dios. La nueva creación será un espacio para la justicia. Otro punto más, hermanos. La política según el corazón de Dios es política en pro de la libertad. He conocido las angustias de mi pueblo y he descendido para liberarlos. Jesús vino a darnos libertad. El misterio de Pablo fue una lucha por la libertad. La nueva creación será un espacio para libertad. Punto número 5, hermanos. La política según el corazón de Dios es política en pro de la verdad. No es cristiano dejarse engañarse por la propaganda. Ay de los que llaman a los malos bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas. Yo soy la verdad y la vida. Conoceré la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Sin verdad, hermanos, no hay libertad. Y Jesús es la verdad. Sin Jesús, hermanos, no hay libertad. Apocalipsis 16:13 al 16, los sapos satánicos de la propaganda belicista o el Armagedón. El juicio final será la hora de la verdad. La política según el corazón de Dios es servicio al reino, hermanos. Mateo 6:33. El reino de Dios fue el primer mensaje de Jesús según los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son estos? Mateo, Marcos y Lucas, hermanos.
El mensaje bíblico es de salvación personal, pero no solo eso, sino el nuevo orden del reino. El mensaje del reino, hermanos, debe orientar todas nuestras decisiones políticas. Y punto número 7, la política según el corazón de Dios nos llama a tener una presencia profética en medio de la historia. Los profetas, hermanos, no sabían callarse. Así es que nosotros como creyentes debemos de tener ese mismo principio. No nos debemos callar ante la injusticia, ante la opresión, ante aquellas personas que actúan, hermanos, y que oprimen al pueblo, que oprimen a parte de nuestra sociedad. Desde el Pentecostés, hermanos, toda la iglesia está llamada a ser profética. Esos son algunos puntos, hermanos, que yo considero que como iglesia tenemos que proponer ante las realidades que hoy podemos ver con respecto a la política o con respecto a esta primera nacionalidad que tenemos de lo terreno, ¿no? Que empiece nuestra principal nacionalidad, que es ser pertenecientes del reino, hermanos, que se empiece a involucrar esos valores, que se empiecen a involucrar, hermanos, en esta otra nacionalidad, en la nacionalidad de lo humano. Predicar el evangelio, hermanos, el arrepentimiento es la única vía para transformar al ser humano desde la raíz, hermanos. Romanos 1, 16, 17, si usted ahí quiere leerlo en casa, ¿sí? Nos hace esta recomendación. Orando e intercediendo por la ciudad y procurar su prosperidad, hermanos. Tomar iniciativas o aliarse con movimientos civiles que promuevan el bienestar de la sociedad de manera pacífica y acorde a nuestros principios evangélicos. Y aquí, hermanos, quiero hacer un paréntesis también, porque como creyentes muchas veces hacemos marchas, o como cristianos, ¿no? Como evangélicos muchas veces hacemos marchas en pro de cosas que sí son interesantes, que son importantes. Pero hay otras, hermanos, donde tenemos que involucrarnos también, en las cuales dejamos de lado. En nuestros días, hermanos, estamos viviendo momentos cruciales en la historia de la humanidad. Tenemos, por un lado, el conflicto que hay en Colombia, hermanos. Ustedes conocen esa circunstancia, esa situación. Tenemos el conflicto en otros países latinoamericanos, aquí mismo en México, pero tenemos también el conflicto allá en el Medio Oriente, hermanos. Palestina, Jerusalén, Israel, toda esta zona, hermanos. Hay un conflicto ahí. Hay quienes dicen hay que orar en pro del pueblo de Dios y nos referimos entonces a veces solamente a un grupo. Todos los que están ahí son hijos de Dios, igual que nosotros. Y todos necesitamos empezar a proponer algo distinto para empezar a terminar con eso, hermanos, con los enfrentamientos, con las guerras. Si como seres humanos no quisiéramos la grandeza, si como seres humanos no buscáramos ser más que otros, hermanos, y tener una igualdad entre todos, yo creo que la historia de la humanidad fuera distinta. Es más, estoy totalmente seguro, si todo eso fuera distinto, hermanos, el reino de Dios ya estuviera en su totalidad establecido aquí y ahora. Y solamente respiramos un poco de ese reino, lo que Jesús nos vino a enseñar, lo que Jesús nos vino a proponer como parte del reino de Dios, los principios que Él vino a compartirnos, a proponernos, que muchos de nosotros ahora vivimos, hermanos. Y digo muchos de nosotros porque no todos los que nos consideramos creyentes o cristianos, hermanos, vivimos esos principios del reino de Dios. Hay quienes seguimos viviendo en nuestra propia arrogancia. Hay quienes seguimos proponiendo o pensando totalmente distinto a la perspectiva de Dios, hermanos. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos y abrazar el texto bíblico, meternos a indagar, a prepararnos para poder entonces proyectar a la sociedad algo distinto, hermanos. La labor profética, hermanos, de la iglesia, ¿cuál es? Apocalipsis 10:11, y yo quiero invitarlos a que vayamos para allá. El último libro, hermanos, de nuestra Biblia, capítulo 10, versículo 11.
Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y este ámbito de la profecía, hermanos, la semana pasada nuestro hermano Neftalí por la tarde nos abrió un poco el panorama con respecto a esta postura, ¿no? La herencia profética que hemos recibido, hermanos, nos permite saber que tenemos un papel que realizar en medio de nuestra sociedad. Además de nuestra participación como ciudadanos y guiados por el amor al prójimo y de manera pacífica, cuando las autoridades están relacionando acciones injustas o opresoras. Así hicieron los antiguos profetas en su relación con los reyes. El Bautista con Herodes y nuestro Señor con los jefes políticos de su tiempo. Para realizar esta labor, consideremos lo siguiente. La labor profética, hermanos, de la iglesia es ser la conciencia de la sociedad. ¿Cómo se hace esto? Mateo 5, 14, 16 nos hace mención, hermanos, con respecto a ser la luz. Que nosotros seamos la luz. Y que si somos luz no podemos estar abajo, hermanos. No podemos estar en un lugar donde no vayamos a alumbrar. Sino que tenemos que estar en un lugar donde podamos dar luz. Pero aquí, hermanos, quiero enfocarme un poquito más. La iglesia, hermanos, debe de evitar aliarse con el poder político. De otra manera podrá perder su capacidad de ser luz. Y quiero compartirles esto, hermanos, que encontré también. Sucedió probablemente entre las décadas de los 80 y los 90, cuando la forma intencionada y abierta surge el auge, hermanos, de los cristianos evangélicos participando en la escena política, al menos en nuestra región latina. Desgraciadamente, parte de esta intervención, hermanos, no ha sido ni favorable, ni mucho menos bien aprovechada. E incluso algunos políticos de grupos evangélicos organizados han hecho una pésima representación, hermanos, de su cargo. Y el peor de los casos, se les ha asociado con escándalos de favoritismo, clientismo político y de corrupción. No sé si recuerdan ustedes, hace algunos meses en Estados Unidos hubo elecciones y supuestamente un grupo cristiano o un grupo de creyentes tomaron el Capitolio e hicieron desastres, hermanos, ahí, no sé si recuerdan. O sea, la participación de los cristianos o de los evangélicos supuestamente ahí. Pero por otro lado, hermanos, estas incursiones de tipo político en algunos casos han mostrado una carente y escasa preparación sociopolítica. Un menesteroso y patético discurso que se ha disfrazado solo con buenas intenciones, exponiéndose al ridículo. Pero sin pretender generalizar, hermanos, sería injusto catalogar a todos los evangélicos involucrados en la política, ya sean laicos o líderes religiosos, como personas indoctas, corruptas o inexpertas para tal ejercicio. Aún así, hermanos, la imagen ha sido empañada gracias a esa minoría de figuras serviles que han abusado de su posición. Históricamente, hermanos, se ha menospreciado la participación de los creyentes en lo político o en la política como un intento, según los más conservadores, de salvaguardar la pureza de la iglesia, por lo que incluso se imponen a los feligreses no mezclarse con el mundo, puesto que nuestro reino no es de este mundo. Este error, hermanos, de interpretación sigue perjudicando nuestra comprensión de la labor en la misión que Dios nos ha encomendado. Por eso hablábamos desde un principio que pertenecemos a las dos nacionalidades, hermanos, no solamente a una. Esos argumentos provocan la marginación, hermanos, de la presencia cristiana en el conjunto de la sociedad. Nuestra participación no debería caer en un ostracismo político y limitarse, hermanos, como algunos desearían, únicamente al pago de impuestos, a obedecer leyes y emitir el voto en el momento de las elecciones. Dios nos creó, hermanos, como seres sociales. Su deseo es nuestra integración en el mundo en el que vivimos y servimos. En este aspecto, hermanos, es digna de elogio, o es digno de elogiar, hermanos, la labor de aquellos cristianos que también son líderes comunitarios y que así intentan vincularse en la política, algo que no se cuestiona, aunque levante sospecha y degrada la imagen de dichos líderes, hermanos. Y continuando con lo que respecta a nuestra escuela sabática, hermanos. Entonces, como iglesia debemos de ser luz. Apocalipsis, capítulo 18, que quiero que vayamos para allá, hermanos.
Versículos del 1 al 3. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de sus fornicaciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra han enriquecido la potencia de sus deleites. Esta era una realidad que estaba pasando cuando Juan de Patmos escribe el Apocalipsis, hermanos. Ustedes han de conocer los mensajes de las 7 iglesias y por qué se las escribe. En las diferentes iglesias había crisis, había muchas situaciones, hermanos, que no los dejaban ser luz. Al contrario, estaban siendo todo lo contrario. Aquí nos invita a observar las características de la ramera, hermanos, que se mencionan en el texto. Ahora veamos el versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. El Señor, al fin de cuentas, hermanos, va a hacer justicia sobre todo esto que está sucediendo, que está aconteciendo, pero no por eso vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar distancia, hermanos, porque hay quienes están proponiendo eso desde la perspectiva evangélica, hermanos, y eso es una tristeza, que hombres o mujeres que se dicen evangélicos propongan alejarse de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de que no participemos. Hay grupos religiosos, hermanos, que dicen no vayan a votar, no ejerzan, porque eso está en contra de Dios, y etcétera, y etcétera. Yo no estoy de acuerdo con eso, hermanos. Yo creo que como iglesia tenemos que involucrarnos. La iglesia, hermanos, somos como los papás. El papá, hermanos, la mamá son los que están encargados de que su hijo vaya creciendo sano, de que su hijo se desarrolle en un ambiente sano, de que vaya adquiriendo los conocimientos, la sabiduría, que vaya adquiriendo los principios éticos, tanto sociales como también bíblicos, hermanos. Y entonces estamos ahí cuidando que el niño vaya creciendo, ¿no? Que vaya dirigiéndose por un buen camino, para cuando sea grande, dice el proverbista, no se aparte de ese camino, siga con ese buen deseo de un buen vivir, de un buen ejemplo de una persona, ¿no? De un buen ejemplo de ser humano. Pero cuando eso no sucede, hermanos, cuando usted deja a su hijo que crezca al ahí se va, pues seguramente nos va a dar muchos dolores de cabeza. Como iglesia, hermanos, entonces tenemos que estar también ante la sociedad proponiendo algo distinto, algo diferente. Tenemos la palabra, hermanos. Tenemos aquí los principios bíblicos, los principios para poder ejercer una buena sociedad. Jesús viene a proponernos, hermanos, poder empezar a vivir el reino de Dios ya, ahora. Un creyente, hermanos, puede militar en algún partido político o ejercer cargos públicos por convicción propia. ¿Sí? O sea, esto no es porque la iglesia se los va a imponer, ¿no? Pero si eso sucede, hermanos, la recomendación que nos está dando el escritor de la escuela sabática es que si sucede, que si a lo mejor usted tiene ese deseo, ¿no?, por participar en la vida política de nuestro país o de su estado o de su municipio, hermanos, que no olvide por ningún motivo, hermanos, los principios evangélicos, la fidelidad al evangelio, que muchas veces les comentaba hace un rato, inclusive dentro de la iglesia a veces los perdemos, hermanos. Cuando se trata de tomar a lo mejor o de ocupar un puesto dentro de nuestro organismo como iglesia, hermanos, a veces perdemos esa fidelidad al evangelio, esos principios. Por eso es que les comentaba hace un rato, se han hecho muchas separaciones. La iglesia hemos sufrido mucho con muchas separaciones, hermanos, debido a esto. A que a lo mejor muchas veces nos dejamos corromper por el poder. Entonces decíamos, hermanos, que si usted tiene ese deseo o usted participa en la vida política de nuestro país, hermanos, no deje de ser fiel al evangelio y a los principios del reino de Dios.
Por otro lado, hermanos, debemos evitar mezclar asuntos políticos con la comunidad o con la iglesia, o promover que ésta se afilie a algún partido político, o hacer campaña entre los miembros. Es más, hermanos, no sé si usted lo sabía, pero asuntos religiosos, hace algunos meses, bueno, algunos años, cuando vino este asunto de las elecciones, nos envió un mensaje el secretario, perdón, de Asuntos Religiosos aquí en México, donde nos invitaba, al menos a nosotros como pastores, a que si queríamos orar por algún candidato, que si queríamos apoyar a algún candidato, lo hiciéramos fuera de nuestras iglesias. Porque si lo hacíamos dentro de la iglesia, si hacíamos ese proselitismo, hermanos, entonces podríamos ser sancionados por esta dependencia, hermanos, y perder nuestro registro como iglesia. Eso sería algo lamentable, ¿no? Por eso es que a nosotros se nos invita a no participar, ser apartidistas, hermanos. Y yo en este sentido no solamente los invitaría a eso, sino que las propuestas que están generando los políticos, las analicemos, hermanos, con lupa, las analicemos bien, para entonces poder tomar una buena decisión con respecto a eso. No nos olvidemos, hermanos, que quien habla, se compromete. Así es que si hacemos una crítica al sistema, debemos al mismo tiempo estar dispuestos a ofrecer soluciones y participar en ellas. En la iglesia muchas veces nos oponemos, hermanos, al sistema, pero cuando se nos invita a trabajar en pro, cuando nosotros sabemos que como creyentes, como parte de esta organización, hermanos, tenemos derechos, y dentro de los derechos tenemos el derecho de poder hacer llegar nuestras propuestas al concilio, no lo hacemos, hermanos. Entonces utilizamos otras vías, por ejemplo, utilizamos las redes sociales para empezar a poner ahí que estamos en desacuerdo con ciertas cosas que en la iglesia están pasando, pero eso no es la vía correcta, hermanos. Es que yo les invito a que podamos ser también conscientes en eso, ¿no? Y lo mismo sucede con nuestra ciudadanía, hermanos, o con nuestra participación en el sistema de gobierno en el cual vivimos. Si nosotros estamos en contra de a lo mejor algunas cosas, o a lo mejor de mucho de lo que el gobierno está haciendo mal, que nosotros podamos proponer, pero también actuar, hermanos, y no quedarnos únicamente con las críticas con respecto a esto. Vamos a ir cerrando este tiempo, hermanos, y quiero invitarlos a leer la aplicación. Elabore un plan que en su congregación todos conozcan y tengan un ejemplar de el acuerdo conciliar, la Iglesia y el Estado, sujeción parcial con voz profética, la Constitución Política de nuestro país, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hermanos. Yo creo que estos son documentos importantes que deberíamos de conocer, de que deberíamos de tener. Y yo, por ejemplo, quiero invitarlos, hermanos, para que en este próximo trimestre, por lo menos, usted pueda encargar este cuadernillo, el de resoluciones conciliares vigentes, y que pueda conocer todo con respecto a la iglesia. Además, bueno, tenemos algunos otros documentos, hermanos, que nos van a servir con respecto a esto. ¿Cómo podríamos, hermanos, participar cada sociedad y departamento que tenemos en la iglesia para promover una educación política para los integrantes de su congregación o para los integrantes de nuestra congregación, hermanos, a fin de conseguir que todos podamos hacer aportes positivos para que nuestra sociedad sea cada vez más justa, pacífica y solidaria, en la que se promueva el bienestar y la dignidad de los seres humanos? Hermano, es tiempo de que usted empiece a comentar, por favor. Escríbanos aquí para poder tener ideas de cómo poder ir desarrollando este ejercicio dentro de la iglesia. Y bueno, el punto número 3, hermanos, de la aplicación nos invita a poder hacer una carta dirigida a la autoridad local o a diversas autoridades manifestándoles que están orando por ellos y que pueden contar con la congregación para colaborar en proyectos de beneficio a la sociedad. Esto ¿sería necesario hacerlo periódicamente? Yo creo que sí, hermanos. Entonces, hermanos, pues empecemos con esto, ¿no? Empecemos a darle un cambio, un giro a las propuestas políticas, a las propuestas
de cómo vivir. La sociedad tiene una propuesta de vida, hermanos, y es la más común, es la que a lo mejor muchos de nosotros vivimos en algún tiempo, pero es necesario, hermanos, que ahora nosotros podamos presentar a la sociedad la propuesta del reino de Dios como gobierno único, hermanos. Y yo estoy seguro, hermanos, que si nosotros dejamos que sea Dios quien empiece a tomar el control de nuestra sociedad, de nuestro país, las cosas van a ser distintas, van a ser diferentes. Y hasta me atrevo a decir, hermanos, que entonces se va a establecer el reino de Dios por completo. Pero necesita, hermanos, necesita de nosotros, necesita de nuestro aporte, necesita que dispongamos nuestra vida, nuestro corazón, para que Dios entonces empiece a transformar. El Señor llama a la existencia a la iglesia, hermanos, para ser un instrumento en su proyecto de una nueva humanidad. Parte de esa misión incluye una vocación política, es decir, un llamado a participar en la construcción de una sociedad más justa, una sociedad libre y una sociedad más solidaria, hermanos. Pero no por la fuerza o mediante la manipulación, sino a través de la gracia, el servicio, el amor, la fraternidad, el perdón, hermanos, y la reconciliación. Por eso nuestra participación en la sociedad, hermanos, será activa, será propositiva y será pacífica. Oremos, hermanos, por nuestros gobernantes. Respetaremos la ley, pagaremos nuestros impuestos, intercederemos por la paz de nuestra ciudad, haremos propuestas, colaboraremos en tareas y alzaremos nuestra voz profética, hermanos, cuando sea necesaria, para traer bienestar y dignidad a los seres humanos y a los pueblos, sobre todo, hermanos, a el pueblo menos favorecido, a la sociedad menos favorecida, aquellos a los que inclusive a veces como iglesia olvidamos, hermanos. Ese es el llamado, hermanos, de Dios en esta mañana. Yo agradezco infinitamente a Él por darnos esta oportunidad de tener este estudio, hermanos. Y deseo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo siga mostrándose en nosotros y nos siga impulsando, hermanos, a vivir como Él. Amada iglesia, deseo que el Señor les bendiga. Paz a todos.
Dios les bendiga, hermano. El Señor le bendiga, el Señor le guarde y le prospere en todo momento. Paz a vosotros. Paz a vosotros.